Bueno, sin duda esta es una oportunidad muy importante para nosotros porque nos interesa poder apoyarles en la postulación a este concurso, al concurso de investigación tecnológica IDEA 2021, cuyo propósito, como ustedes deben saber, es que aquellos proyectos de investigación y desarrollo que cuentan con prototipos validados, que requieran de escalamiento, podamos apoyarlos para que avancen a alcanzar su aplicación concreta y se sirvan finalmente como una respuesta a las necesidades de la población. Antes de que comencemos el taller propiamente tal, quiero contarles cómo vamos a trabajar esta mañana. La presentación de la convocatoria, del sistema de postulación y de todos esos detalles va a estar a cargo del Ejecutivo de Proyectos de la Subdirección de Investigación Aplicada, Francisco Vargas. Sí, bacán, sí, lo mismo que Posterior, por favor, el pueden silenciar su micrófono. La parte operativa no meternos Hugo, tanto. Hugo, por favor, si puedes silenciar su micrófono, gracias. Como les contaba, Francisco comienza con la presentación del concurso y posterior a eso vamos a tener un espacio para que ustedes formulen sus preguntas. Dado que somos más de 150 personas en esta sala y quizás esto va a ir creciendo durante los próximos minutos, les quiero pedir encarecidamente que todas sus consultas las formulen a través del chat de Zoom. Iremos recogiendo todas las preguntas desde ahí, esperamos poder contestar la mayor cantidad de ellas, pero si eventualmente por términos de tiempo no alcanzamos, vamos a dar respuesta a esas preguntas a través del formulario de preguntas frecuentes. Tenemos un documento en la caja del concurso, la ficha del concurso que ustedes pueden encontrar en www.anit.cl, donde va a estar disponible la respuesta para esas preguntas que puedan quedar pendientes y también, por supuesto, las que se formulen ahora. Eso fundamentalmente, pedirles también que por favor mantengan sus micrófonos silenciados durante la presentación para que esta pueda fluir de la mejor forma posible. Les conté también que íbamos a grabar, así que para que todos estén al tanto y para que posteriormente, si ustedes requieren revisar este taller, compartirlo con otras personas, puedan hacerlo con toda libertad. Bueno, comencemos, ya son las 10 de la mañana, así que voy a dejar con ustedes al subdirector de Investigación Aplicada, Carlos Ladrix, para que nos dé un saludo de bienvenida. Carlos, por favor. Muchas gracias, Jimena. Muy buenos días a todas y todos y muchas gracias por participar de este taller y por el interés que están demostrando en nuestro instrumento de investigación tecnológica. Yo solo a modo de contexto y un breve saludo quiero enfatizar algunos temas que estamos impulsando desde la Subdirección de Investigación Aplicada. Primero, creo que estamos en un contexto mejor que el año pasado, ¿no es cierto? Cuando hicimos esta convocatoria, hay signos de recuperación económica, por supuesto, a propósito de que la pandemia ya está bajando, y eso creo que también da un espacio para la formulación de estos proyectos en un contexto distinto y creo que más promisorio en lo que respecta a encontrar las entidades socias para este instrumento que es tan relevante. Quiero comenzar también diciendo que este instrumento hoy día está en el contexto, ¿no es cierto?, del programa FONDEF, pero en el marco de la Subdirección de Investigación Aplicada, una de las 4 subdirecciones, digamos, de negocios que tiene la agencia. Es una subdirección que la estamos reorganizando fuertemente desde enero de este año, a propósito de una serie de instrumentos que hemos venido sumando a la familia de instrumentos que nosotros tenemos. Pues ya tenemos instrumentos en el ámbito precompetitivo, de cara, ¿no es cierto?, a la innovación, particularmente en sectores productivos, pero también del mundo público. Retos de innovación de interés público. Hoy día sumamos también temas de emprendimiento, base científica y tecnológica, inserción de capital humano avanzado. Es decir, hay una serie de instrumentos que apuntan a lo que hemos llamado investigación por propósito, por misión, de cara, por supuesto, a generar mejores impactos en nuestra economía. Y este instrumento en particular, ¿no es cierto?, es como el último tramo para poder lograr finalmente que los prototipos que se han desarrollado puedan llegar a mercado e impactar finalmente en nuestra sociedad. Por eso mismo, en la tarea que nosotros queremos impulsar fuertemente son los temas de transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento. Un instrumento que también nosotros tenemos hoy día dentro de la subdirección son los hubs de transferencia tecnológica. Y por eso también es un llamado a todos los que van a postular en esta oportunidad a que estén muy atentos a cómo el ecosistema hoy día provee de más y mejores capacidades
para ser parte de la tarea del trabajo que ustedes hacen a través de proyectos de investigación tecnológica. Hoy día hay centros de innovación, centros de prototipaje, los propios hubs de transferencia tecnológica y las oficinas de transferencia. Es un primer llamado, estar muy atentos a esas capacidades complementarias al trabajo que van a hacer los equipos de investigación y sus entidades socias, porque nos parece que nosotros tenemos que optimizar justamente todo el esfuerzo que hace el ecosistema impulsado con financiamiento del Estado para que se pueda ocupar de la mejor manera. Creo que también vamos a comentar algunas buenas noticias. El equipo que ha estado trabajando en el rediseño de este instrumento eh, ha logrado hacer algunos cambios que va a comentar Francisco más adelante, pero en particular hay una buena noticia sobre el personal que está contratado hoy día por las universidades para proyectos de este tipo y que vamos a dar un espacio y alguna alternativa para que pueda seguir trabajando como parte de proyectos que van a postular investigación tecnológica. Me refiero a personal precontratado que antes tenía dificultades para poder continuar. Así que creo que ahí vamos a dar algunas buenas noticias. Y por último, quiero agradecer al equipo que ha estado trabajando en la preparación de las nuevas fases y del concurso, particularmente a Consuelo Bruno, que acompaña, que es la jefa del Departamento de Investigación Aplicada, a Paula Zambrano, hoy día nos acompañan Nicole y Francisco, pero han estado varias personas de la subdirección trabajando en esto, y por supuesto el equipo de comunicaciones que nos da el espacio y nos acompaña en estos talleres. Les deseo mucha suerte en sus postulaciones, esperamos tener más y mejores proyectos respecto del año pasado, y doy el paso ahora a Francisco, que es ejecutivo de la subdirección y que va a comentar los detalles del concurso. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría que me confirmen que se escucha bien. Sí, Francisco, ¿te escuchamos bien? Sí, déjame ponerla en modo presentación, que no logro ver el web. Se encarga. No me deja asignar modo de presentación, discúlpenme. Pero justo Wait. No, ya lo vi, es que me tapaba el Zoom. Sí, te imaginé. Disculpen. Pero ahí se ve perfecto, Francisco. Listo, estamos. Buen día a todos, les agradezco la oportunidad y les agradezco el interés por nuestra 10ª versión de este concurso de este año 2021. Como principio, comentarles que nuestra subdirección de investigación aplicada, que nace del FONDEF, busca como misión impulsar la creación, difusión y transferencia del conocimiento y las capacidades científicas tecnológicas en una estrecha colaboración y vinculación con empresas, emprendedores, la sociedad civil, el Estado, la academia, un poco lo que históricamente siempre hemos hecho, a través de la gestión de programas de investigación aplicada e innovación. Esto busca, como históricamente nosotros hemos trabajado, acercar el área académica con el área productiva o las necesidades de la sociedad civil, que históricamente han mantenido un gap, una distancia importante. Nuestra misión en el fondo es tratar de ir acortando esta distancia, de manera de que generar puntos de encuentro y que se pueda generar investigación con un fin claro de la solución de problemas o necesidades que tengan las económicas, tanto como sociales, la sociedad civil, etc. Para aquello, como bien comentó Carlos, tenemos los clásicos cursos de ideas nuestros, que es el IDEA +D, el que vamos a conversar hoy día de investigación tecnológica y los temáticos. Y a ellos se suman en una vertiente un poquitito más que tiene que ver con la empresa de base científica tecnológica y el emprendimiento, el BIU, que ustedes ya conocen, el Startup Ciencia, que es un instrumento que llega de Corfo, los hubs, tesis de la inserción de tesis de doctorado en la industria y la inserción de
doctores en la industria. Eso era nuestro, digamos, de CONICET antiguamente y se nos une. También llega de Corfo los retos de innovación de interés público. Y acá aparece un concurso nuevo que es el NAM, que es el Desafío Global de Longevidad Saludable, que busca generar impacto en lo que tiene que ver con el envejecimiento principalmente, un problema de salud relevante a nivel mundial, y el FONIS. Estos instrumentos todos, con distintos objetivos, distintos enfoques y distintos públicos, buscan esta misión que tenemos nosotros, que es generar conocimiento y tratar de acercar y buscar nexos entre los problemas que se generan tanto en la industria como en la sociedad civil o a nivel de interés público, y la academia u otros entes que puedan darle solución a estos problemas. Hoy día nosotros nos vamos a centrar en el concurso de investigación tecnológica en su 10ª versión. Nuestra idea, el objetivo de este concurso es desarrollar y validar soluciones de base científica tecnológica que requieran un escalamiento para alcanzar tecnologías en un nivel de madurez avanzada para el mercado. La diferencia respecto de los otros IT en el objetivo no es tan sustancial. Los objetivos específicos del concurso son, primero, desarrollar actividades de validación técnica de los prototipos según su estado de madurez tecnológica, avanzar en el diseño y desarrollo de la estrategia de negocio y comercialización según también el estado de madurez tecnológica que tengan. Aquí obviamente va a depender también de las áreas, los niveles de madurez, hago ese comentario, y lo podemos ir discutiendo más adelante. Generar tecnologías protegibles por mecanismos de propiedad intelectual en los casos que sea pertinente, que se pueda hacer, digamos. Ahora, es sabido que nosotros financiamos proyectos que vengan generalmente de otras fuentes de financiamiento, dado el nivel de madurez tecnológica que nosotros solicitamos que estos traigan. Estos financiamientos pueden ser de otros concursos de nuestra subdirección u otras fuentes de financiamiento distintas, no está cerrado exclusivamente solo a financiamiento nuestro. Y aquí la idea es generar un prototipo a partir de un prototipo de pequeña escala validado, un mínimo un TRL4, que significa un entorno de laboratorio validado en ese entorno o a pequeña escala. Así que el laboratorio no existe en algún, digamos, concepto de desarrollo, por ejemplo, en ciencias sociales, a una pequeña escala, y a través de un proceso de I+D, de investigación, desarrollo e innovación, generar un prototipo de mayor escala. Uno espera avanzar, si es que uno parte en un 4, en un 5 o más. Aquí somos nosotros bastante conscientes de que hay áreas en que el avance es mucho mayor, probablemente en 24 meses pueden avanzar 2 TRL, 3 TRL, hay otras áreas que probablemente como salud, agroforestal, que solo van a avanzar un TRL, y eso lo tenemos muy consciente nosotros. La idea es obviamente irse acercando a un producto que pueda generar una innovación tecnológica que impacte tanto económica como socialmente y que resuelva un problema identificado. Las áreas de investigación que nosotros tenemos y las áreas que trabajamos en términos de la evaluación y el seguimiento de los proyectos son las mismas de siempre. Tenemos por un lado un área de agua, tenemos el área de energía, el área de medio ambiente, TIC. Están agrupadas ahí por el tema de las casillas generalmente, pero agua, energía y medio ambiente tiende a trabajar más o menos unida, TIC un poco más separada. Tenemos el área de alimentos, agropecuaria y forestal, tenemos el área de educación y ciencias sociales, tenemos el área de manufactura, minería e infraestructura, tenemos el área de salud y el área de pesca y acuicultura. Los proyectos cuando se postulan a un área de desarrollo y un área de impacto. Nosotros en general los proyectos cuando se evalúan tendemos a agruparlos hacia el área de impacto para poder evaluar realmente desde el punto de vista de la necesidad más que a veces del desarrollo per se el proyecto de investigación, sin desconocer el área del desarrollo que a veces tiene que ver con una mezcla de otro área, TIC salud, manufactura TIC, etc. Respecto de la estructura de aporte de los proyectos IT y respecto de cómo estos proyectos deben ser financiados, en primer lugar, existe un subsidio nuestro entregado por la parte de la NID que contempla un monto máximo de 200 millones de pesos,
cuya ejecución máxima del proyecto debe ser en 24 meses. Luego, la estructura busca y requiere, como un aporte de parte de la beneficiaria, un mínimo del 15% del subsidio. Es decir, si solicitan 200 millones, es el 15% sobre esos 200 millones, que puede ser incremental o no incremental. El proyecto va a requerir al menos 2 asociadas, eso está escrito y está por base solicitado, cuyo aporte tiene que ser un mínimo del 30% del subsidio. Por tanto, si solicitan 200 millones, el aporte mínimo deben ser 60 millones de estas entidades asociadas. Recordarles que hay 2 tipos de proyectos. Están los proyectos precompetitivos, donde el aporte tiene que ser incremental, y están los proyectos de interés público, donde las asociadas tienen que hacer este aporte incremental o no incremental, ¿ya? ¿Qué entendemos nosotros por un aporte incremental? Son aquellos nuevos gastos en especies o bienes adquiridos o arrendados o personas contratadas específicamente para el proyecto y que no existen previamente en la beneficiaria o en la empresa o entidad asociada. En sentido estricto, todo lo que signifique una pérdida de costo-oportunidad, por ejemplo, para una entidad, respecto del negocio o productivo lo que hace. Respecto a los aportes no incrementales, son aquellas especies, recursos humanos o materiales ya existentes en las beneficiarias o en las empresas o en las entidades y que son puestos a disposición del proyecto. Esa es un poco la diferencia, la podemos discutir si tienen dudas más adelante. Respecto a los ítems financiables, nosotros los agrupamos ya desde hace un par de concursos en 5 grandes ítems. El primer ítem financiable es el gasto personal, cuyo aquí aparece un primer cambio donde pusimos como un tope máximo de personal un 60% del subsidio, es decir, del subsidio ANID máximo un 60% se puede destinar al personal. El ítem equipamiento sigue, el ítem infraestructura inmobiliario, el ítem gastos de operación, que implica todos los gastos que requiere para la operación de un proyecto, fungibles, software, con subcontratos, pasajes, viáticos, difusión, propiedad intelectual, capacitación, gastos generales, etc. Los gastos de administración superior o indirectos, que son del 12%. Vamos a discutir un poquito un cambio, como bien mencionó Carlos, en lo que es el ítem de gastos en personal. Los gastos en personal los vamos a describir uno a uno. Primero están los clásicos honorarios, personal que es contratado para la posterioridad al inicio del proyecto para actividades puntuales del proyecto, eso no tiene mayor cambio. Luego está el ítem remuneraciones, que es personal contratado con posterioridad al inicio del proyecto y con dedicación exclusiva al proyecto, que tampoco tiene mayores cambios respecto de lo clásico que nosotros hacemos. Y aquí aparece la primera modificación respecto al personal, la segunda en realidad, porque habíamos hablado del máximo del 60%, que es que aparece la posibilidad de la remuneración de personal preexistente y que tenga un sueldo bruto igual o menor a 2,5 millones, que pueden ser profesionales o investigadores, pero que tienen que cumplir, digamos, ciertos requerimientos para poder aplicar esta cláusula, que es en el fondo, primero, que tengan jornada completa de dedicación al proyecto, es decir, que este profesional o investigador se dedique jornada completa al proyecto por 180 horas con una remuneración tope de 2,5 millones. Recalco, puede ser contratado por la entidad, pero tiene que tener un contrato preexistente, tiene que haber sido ya contratado antes del inicio del proyecto, bien, tiene que venir contratado por la entidad beneficiaria. O bien, puede tener una jornada parcial, sin embargo, esta jornada parcial tiene que ser superior a 90 horas, es decir, media jornada. Y ahí, cuando tiene una jornada parcial de 90 a 179 horas, la remuneración que se le puede pagar con cargo a los fondos ANID es proporcional a esa dedicación respecto del tope que son los 2,5 millones. Si la jornada es menor a 90 horas, no se podrá cargar al subsidio un profesional o un investigador previamente existente que venga, digamos, en esta condición. Otro cambio que aparece acá es un cambio de definición y de nombre, no definición, de nombre más que de lo que teníamos, y es que el pago adicional ex incentivo, nosotros cambiamos un poco el nombre, se puede seguir haciendo, sin embargo, mantenemos lo que ya hicimos un cambio hace poco tiempo, que
se le pagará incentivos a todos aquellos investigadores o profesionales que vengan como aporte de la institución beneficiaria y que tengan una dedicación igual o superior a 36 horas, o sea, el mínimo es un 20%, y hay un máximo de pago por incentivo de 500.000 por persona al mes. Respecto de la configuración del equipo de investigación, el equipo de investigación que incluye además capital humano tiene que estar conformado al menos por un director alterno y un investigador. Este es el desde. Sin embargo, los requerimientos de cada proyecto obviamente esos son evaluados, pero esto es lo que por bases se solicita y es un desde. Deben incluir al menos un profesional con el grado de doctor obtenido en los últimos 5 años, contando desde el año de la convocatoria hasta el año de obtención del grado, es decir, desde que se obtuvo el grado hasta este año 2021 que se está postulando, cuya dedicación tiene que ser de al menos 90 horas mensuales y tiene que tener una afiliación al proyecto de al menos 12 meses de ejecución. No se podrá adjudicar más de un proyecto al mismo director o director alterno. Esta es una política que hemos venido implementando ya hace algún tiempo. Y cada uno de los investigadores, esto es muy importante, que participen en el proyecto deberán completar una declaración donde acepten participar de la propuesta, indicando a su vez el porcentaje que van a dedicar a la propuesta. Esto es porque nos habíamos encontrado en el tiempo con muchos investigadores que se enteraban en la marcha o cuando los invitábamos a evaluar que habían sido invitados a postular, o sea, habían sido incluidos en un proyecto y no habían sido invitados particularmente. Entonces, para eso les pedimos este pequeño compromiso que requiere, digamos, firmar declarando cómo se va a comprometer con el proyecto. Eso lo tienen que hacer el director alterno y los investigadores. El director no lo hace porque el director es el que comienza la postulación y ya se asume que él coloca la dedicación y per se queda ingresada en la postulación. Respecto del contenido de los proyectos, la formulación de los proyectos, seguimos con la línea de los 3 capítulos. Primero un capítulo de resultados previos y contenido científico-tecnológico que tiene una ponderación del 50% de la nota. Luego un segundo capítulo de impacto potencial y económico-social con una ponderación de un 35%. Y por último, un capítulo de capacidad de gestión cuya ponderación es un 15%. Capítulo 1, formulación, o sea, respecto del contenido científico-tecnológico. A ver, este punto es muy importante. El primer punto de este capítulo nos menciona resultados previos. En esto tiene que quedar claro la escala de evaluación, la metodología aplicada, análisis estadístico, descripción de las asociados. Es decir, aquí tiene que quedar muy, muy claro el proyecto previo que generó y la robustez de esa prueba de concepto, prototipo que viene postulando. Yo siempre les digo cuando me lo preguntan, a veces en algunas charlas cuando eran, digamos, presenciales o uno conversaba más en directo, tiene que pensar que usted está enviando casi una publicación de manera de que le quede claro a los evaluadores el nivel de desarrollo y la robustez metodológica y del diseño experimental que este nivel de desarrollo tiene. Luego de ese punto viene el desarrollo del problema oportunidad, el análisis del estado del arte, la solución que tiene que estar conversando con el problema, la hipótesis y componente de investigación que va a responder al desafío científico y va encaminada hacia la solución, los objetivos para responder esta hipótesis, el diseño experimental y metodología, acompañado del plan de actividades que es la Carta GAN. La Carta GAN antiguamente estaba en el capítulo 3, ahora se sacó y se colocó en el capítulo 1 acompañando a la metodología, de manera de ver inmediatamente el diseño experimental, la metodología, la programación de las actividades y evaluarlas como un todo. Y por último, los resultados propuestos por ustedes para este proyecto. Señalar que el capítulo 1 se enmarca y se enfoca en el presente, en los 2 años de proyecto. ¿Qué tipo de resultados nosotros tenemos? Tenemos, bueno, el resultado de producción, que es el centro del proyecto, digamos, donde uno busca ir avanzando en el desarrollo de un producto, un proceso o un servicio. Eso es importante tenerlo claro, qué tipo de resultado tengo. También hay resultados de protección, donde están las patentes, marcas, derechos de autor, derecho obtentor, secreto industrial. Aquí no entran los estudios de patentes, ya, aquí entra solamente aquellos
acciones que van conducentes a un tipo de protección. La transferencia, en el caso de existir a este nivel de transferencia, el licenciamiento, venta o paquete tecnológico, producción científica, es decir, eventos, publicaciones, tesis, cooperación internacional, nuevos proyectos. Aquí también hacemos el alcance que las publicaciones, las tesis, los congresos tienen que ya estar aceptados, y en el caso de las tesis aprobadas para poder ser considerados como producción científica. Y por último, el resultado de formación de capacidades, que es muy importante también, que busca generar capacidades profesionales, formación de redes. Acá entran, por ejemplo, formación de tesis doctorales o tesis de magíster que no calzan por la duración del proyecto en resultado de producción científica, porque probablemente no tendrán las tesis rendidas y los grados obtenidos durante la ejecución del proyecto. El capítulo 2 de impacto, potencial impacto económico-social, 35% de la ponderación, muy importante el enunciado. Se describe el impacto potencial económico-social del producto, servicio que se obtendrá al final del proceso de desarrollo, es decir, el futuro, el producto final que escapa a este proyecto muchas veces inclusive, y que está inclusive a años de este proyecto. Sin embargo, hay que colocarse en esa situación, entendiendo que se podrá alcanzar en una cantidad mayor a los 2 años de ejecución de este proyecto. Y ahí hay que hacer una descripción acuiciosa del producto, proceso, servicio final, en qué consiste, requerimientos, barreras de implementación, etcétera. Hay que hacer una descripción ahí de las ventajas que tenga este producto, proceso, servicio final respecto de sus competidores, por ejemplo, y de los tiempos y costos involucrados en el desarrollo de esto. En el punto 2, la descripción de la situación sin proyecto, que tiene que ver con el impacto económico o social, cuál es la situación actual sin este proyecto. Y en el punto 3, la descripción con el proyecto, cómo impactará el proyecto, digamos, al problema relacionado en el capítulo 1 de este, digamos, formulario. El punto 4, descripción de las entidades asociadas. En este punto hay que dejar claro las, digamos, capacidades que tienen las asociadas en cuanto al aporte que van a hacer para el proyecto, aporte en el desarrollo posterior. Fíjense que la entidad asociada viene en este capítulo pensando en el futuro y no en el presente en el capítulo 1. Esto es un punto muy importante, por tanto, las entidades asociadas tienen que darle pertinencia al proyecto y soporte también en el futuro, lo que significa el desarrollo, si son capaces de recibir la tecnología, avanzar en las siguientes escalas de desarrollo, validación, llevarlos a un estado comercial, distribución, masificación, etcétera, dependiendo si es de interés público o no. Y por último, se les pide un modelo de negocio o masificación, dependiendo si es un proyecto precompetitivo o un proyecto de interés público, donde tienen que estar incluidos todos los actores relevantes para que esto sea exitoso. Insisto, este capítulo, formularlo en el futuro respecto de la producto final que se busca desarrollar. Por último, el capítulo de capacidad de gestión. En este se evalúan 3 aspectos. Primero, los presupuestos, es decir, la correcta distribución del presupuesto y que ésta sea, digamos, consistente con los requerimientos científico-tecnológicos del proyecto. 2, una definición detallada de cargos y funciones, declaración de participaciones comprometidas en nuestro proyecto. Aquí es muy importante que todos los objetivos y todas las actividades del proyecto estén debidamente abarcadas por el equipo, que no haya duplicidad, que no haya mucho cruce en términos de tampoco de actividades, en términos de que se sobrepongan actividades, pero que también esté claramente detallada. Y en el punto 3, esta es una novedad, nosotros lo que hemos hecho es agregar un punto que tiene que ver con la descripción de las capacidades de las beneficiarias y la entidad asociada, cuáles son las capacidades organizacionales de infraestructura y de recursos que dispondrá para la ejecución del proyecto. Este punto busca en el fondo llevar a tierra, aterrizar los reales aportes tanto de la beneficiaria como de las entidades asociadas al proyecto. Más allá de la descripción, por ejemplo, en el capítulo anterior de la pertinencia al futuro y todo, ¿qué van a hacer ahora? Si en realidad hay una directa relación entre lo que se comprometen con lo que realmente viene, digamos, en la carta, con lo que se comprometen. Muchas veces las cartas de compromiso vienen compromisos
muy claros de apoyo tanto en el presente como en el futuro. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar la propuesta en la planilla de costo o en otros aspectos, se empieza a dar cuenta que en realidad no hay una relación entre lo comprometido con lo que está colocado acá en la planilla de costos, por ejemplo. Hago el ejemplo, a veces hay ejemplos de aportes en, por ejemplo, vamos a aportar en el know-how de transferencia, posteriores reuniones con socios estratégicos, con clientes, etcétera, y resulta que en la planilla de costos solo viene un aporte de una sala para reuniones, por ejemplo. Entonces ahí hay una desconexión entre lo que uno compromete con lo que está realmente colocando como aporte. Todo esto, cuando llegue el proyecto, requiere una revisión de criterios de admisibilidad. Nosotros esperamos que cada día queden menos proyectos inadmisibles, sin embargo tenemos que hacerlo. Lo primero es que la institución beneficiaria debe ser elegible, es decir, tiene que tener elegibilidad para poder recibir fondos públicos. Lo segundo, tiene que haber una completitud del proyecto y presentar la postulación en los formatos establecidos. Aquí les solicito en los formatos establecidos estar revisando recurrentemente los formatos. A veces, por ejemplo, ahora se hizo un cambio en la planilla de costos hace poco tiempo, así que recién hace unos días les pido que eso vayan actualizando regularmente si es que nosotros hacemos cambios. Sin embargo, esos cambios se van informando por distintos medios y por distintas vías para que ustedes los vayan conociendo. Se tiene que entregar toda la información requerida en los capítulos de postulación. Esto es muy importante. Por ejemplo, capítulo 1.1 de resultados previos, muchas veces nos dicen es que no me alcanzan los espacios, hay anexos. De manera que si el resultado terminó en una publicación, más allá de citarla, coloquen la publicación. Sean súper conscientes de que el proyecto se evalúa en su mérito, el proyecto, y uno no va a buscar otros proyectos antiguos u otra información a otros lados, ¿ya? Eso es muy importante. Aportes de las beneficiarias, mínimo un 15% del monto total. Ese aporte tiene que venir respaldado por una carta de las instituciones o instituciones beneficiarias, dependiendo cuántas son, que sea firmada por el representante legal. Hay un formato ANIT para esto. Tiene que tener 2 asociadas al menos como aportes, cuyos aportes pueden ser incrementales o no incrementales, dependiendo si estos son de interés público o privado, con un mínimo del 30% del subsidio. También tienen que venir cartas de compromiso de estas entidades, donde se establecen los montos, tienen que venir debidamente firmados y con la ficha de información anexa completa. Esa ficha es muy importante. Si esa ficha no viene, es causal de quedar fuera de bases. Considerar un monto máximo de subsidio de FONDEF de 200 millones. Considerar una duración máxima de 24 meses, incluir presupuesto de al menos un PhD con dedicación de 90 horas mensuales, con una antigüedad máxima de 5 años y por un periodo de no inferior a 12 meses. La declaración jurada simple de duplicidad del proyecto, la declaración jurada simple del director del proyecto y del director alterno. Tener un equipo constituido al menos por un director alterno, un director y un investigador. Entidades elegibles, recordar que la institución beneficiaria tiene que ser elegible, sin embargo, ustedes perfectamente pueden solicitar, si es que esto no ocurre, el caso de que una institución no lo sea, esto debe completarse en un formulario y enviar los antecedentes a ir escrito al menos 30 días antes del cierre del concurso, porque es un proceso que toma un tiempo, es muy importante. Copia de escritura pública, documento donde se acredite ante la subdirección la realización de actividades científicas, certificado de acreditación de personería legal y certificado de vigencia de personería jurídica sin fines de lucro. Así, a grandes rasgos, ustedes lo pueden revisar en detalle o cualquier consulta la pueden hacer a través de la plataforma BIS. Las entidades asociadas, en el caso que la entidad asociada del proyecto no esté en el listado de entidades asociadas, se dispone de una, que tenemos la plataforma, esta se debe agregar en la postulación. Sin embargo, ahora hemos incluido como obligatorio adjuntar en la plataforma de postulación una planilla Excel con los datos de las entidades asociadas. Sí. ¿Ya? De manera de... les pido, por favor, que apaguen los micrófonos. Gracias. Respecto al proceso de evaluación, rápidamente, el proceso que postula que pasa por un proceso de admisibilidad que hacemos internamente. Luego, este proyecto pasa al proceso de evaluación, que ya explicaré rápidamente cómo ocurre.
Luego del proceso de evaluación va a una analista única donde se genera un ranking consolidado de todos los proyectos según puntaje de evaluación y ese ranking se presenta al consejo asesor técnico que es el que dirime el puntaje de corte dependiendo de la disponibilidad presupuestaria generalmente. El proceso de evaluación rápidamente incluye la presencia de un panel de evaluación y o evaluadores externos, cuya evaluación sirve de insumo a un comité de área que al final forma un analista que va a esta lista general. Si un proyecto, para poder ser calificado como recomendado, tiene que tener 3 puntos o más en todos los capítulos. En caso de obtener 3 puntos en el promedio final o en cada o en alguno de los 3 capítulos, califica como no recomendado inmediatamente. Aquí está una descripción de los principales cambios. Se incluyó al menos un PhD donde se disminuyó la dedicación a 90 horas y por menos tiempo, que son 12 meses. Los gastos en personal, que ya un poco hablamos, no pueden superar el 60% del subsidio total. Los servicios, digamos, en términos de personal preexistente contratado previo al proyecto se puede pagar con cargo a ANIT siempre y cuando cumpla con que sean sueldos iguales o menores a 2,5 millones. Y aquí tiene que cumplirse una de estas 2 puntos, que tengan jornada completa del proyecto o jornada parcial superior a 90 horas, donde en ese caso se le pagará el equivalente a la, digamos, dedicación con el tope de los 2,5 millones o el sueldo que él tenga, digamos, como contrato con la institución, pero el tope son 2,5 millones. La evaluación será realizada por comités de área asesorados por un panel de expertos nombrados por la CIA. El panel evaluará los proyectos y, de ser necesario, podrá convocar la participación de profesionales, de especialistas externos o evaluadores de manera de poder evaluarlos de mejor forma. Cualquier duda, la postulación de los proyectos tiene que iniciarla el director, es decir, la persona que inicia la postulación queda automáticamente asignada como director en la plataforma de postulación. El plazo de postulación inició el 17 de agosto, la fecha de cierre es el 3 de noviembre del 2021 a las 17 horas y una recomendación, preparar los proyectos con anticipación, familiarizarse con la plataforma con tiempo, con los formularios en caso de no conocerlos, de manera de que esto sea lo más rápido y expedito posible. Cualquier duda, ustedes pueden recurrir a la plataforma ANIT. Muchas gracias y quedamos abiertos a cualquier consulta. Francisco, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, como tú dices, ahora vamos a pasar a las preguntas. Como les contaba en un principio, la idea es que todas sus consultas las puedan dejar a través del chat de Zoom. Y ahora las vamos a ir contestando. Yo las voy a formular al equipo de la Subdirección de Investigación Aplicada y vamos a ir dando respuesta a todas las que podamos abordar en esta jornada. Comencemos entonces. La primera pregunta, quiero pedirle apoyo al mismo Francisco, ya que estuvo haciendo la presentación, es la siguiente, Francisco, es de Jorge Lagos. Dice, específicamente, ¿aplica a este concurso el desarrollo de una política pública o documento técnico que sea utilizado por un organismo público y que favorezca a cierta industria con soluciones de I+D? Sí, sí. Cualquier producto, nosotros la definición de producto o servicio también tiene que ver con la gestión, tiene que ver con, podemos generar nosotros políticas en respecto a manuales, se pueden generar guías clínicas, el producto no tiene que ser un bien físico per se, tiene que ser un producto, un paquete, un desarrollo que impacte en una problemática que esté definida. Lo que sí es importante que tiene que tener un nivel de desarrollo adecuado al concurso, de manera de que existan aspectos de ciencia básica ya resueltos obviamente y aspectos de I+D también resueltos, de manera de que esto se sitúe en una escala de desarrollo cercano a un TRL 4.5 en términos de una escala de laboratorio, pequeña escala que llamamos nosotros, ¿ya? Entonces eso es importante que lo tengan claro, pero lo que él propone claramente sirve y probablemente visualiza un proyecto de interés público. Gracias, Francisco. Te vamos a dejar descansar unos minutos. Le voy a pedir ahora apoyo a Consuelo Bruno. Consuelo, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. Ya, Consuelo, mira, tengo una consulta de Sebastián Michea. Él dice, ¿cómo puedo identificar si mi proyecto es de interés público? Muy bien. A esta altura, el nivel de desarrollo de la investigación que esperamos de los proyectos de investigación tecnológica, debiéramos tener claro quién es el foco como del usuario final de la tecnología o servicio que estamos desarrollando. Y eso va a definir si el proyecto es de interés público o no. Cuando estamos pensando en soluciones que aportan en el fondo a la sociedad como un bien público y que por lo tanto se visualiza que el que preste ese servicio o el que masifique la solución y su aplicación es un ente público, el proyecto calza con ser del interés público. Y en este caso, los asociados debieran ser justamente esas entidades, ¿cierto? Que van a ser las receptoras de esos resultados de la transferencia tecnológica, pero además que se van a hacer cargo de finalmente poder hacer llegar esa solución al público, entendiendo el público final como la gente, ¿cierto? La sociedad chilena. En el mismo sentido, ¿cierto? Aprovechando otra pregunta que está en la misma línea que presentó Wendy Franco, los proyectos de interés público muchas veces cuesta visualizar algún tipo de protección intelectual asociados a sus resultados, justamente porque piensan en que mientras más público es el resultado, mayor impacto debiera tener, en el sentido de que más gente accede a ese beneficio. De todos modos, se puede visualizar la posibilidad de proteger esos resultados para poder, por ejemplo, pensar en la aplicación de esa tecnología fuera de Chile. De manera que en Chile el servicio se presta como un bien público y cumplimos entonces con lo requerido de que la tecnología queda libre para el uso en Chile, pero se protege frente a la posibilidad de poder aprovecharlo comercialmente fuera de Chile, ¿no? Perfecto, Consuelo, gracias por esa explicación. Voy a volver con Francisco ahora. Francisco, primero que todo me gustaría pedirte si puedes explicar el concepto de TRL. Hay una persona que nos pregunta respecto a eso. Ahí sí. El TRL es una escala que ideó la NASA, que es un Readiness Level, que es un nivel de desarrollo tecnológico, que sitúa los desarrollos tecnológicos desde una escala del 1 al 9, dependiendo del grado de madurez, siendo el 1 el menos maduro y el 9 el ya prácticamente listo para su uso. Si bien es cierto, la NASA lo ideó inicialmente para desarrollos tecnológicos propios, este se ha ido adaptando, digamos, a distintas áreas, por lo tanto hoy día se mantienen los TRL en términos del 1 al 9, sin embargo hay varias escalas que se van adecuando a distintas áreas. Nosotros decimos más o menos que entre el TRL1 y el TRL4 hay un nivel de investigación básica, digamos, entre el 4 y el 6 o el 7 hay un nivel de I+D importante, y entre el 7 y el 9 ya llegamos a un nivel cercano al desarrollo comercial. En ese sentido, este concurso busca proyectos que estén de un TRL4 hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que ya hayan sido validados como prototipo, y entiendan como prototipo no es necesariamente un producto, sino un poco la idea a desarrollar en una escala pequeña, pero que sea importante respecto del usuario o que sea representativa respecto del problema identificado. ¿Ah? En general se le define como una escala laboratorio, pero yo sé que hay áreas que el laboratorio no existe, entonces lo llevo un poco a ese punto de lo que se llama la pequeña escala. Nosotros incluimos en las bases una pequeña definición del TRL para que se puedan ir adecuando. Sin embargo, cualquier duda pueden hacerlo a través de la página y va más preciso, digamos. Eso. De todas maneras. Francisco, y en ese mismo contexto, Catalina Landeta y Nicolás Díaz nos formulan un par de preguntas, perdón.
La primera es, ¿qué tipo de documentos se deberían presentar para avalar que tienen un prototipo en nivel TRL4? No hay un documento que avale un nivel de TRL. El TRL se avala presentando los resultados y la robustez de estos resultados respecto del diseño experimental principalmente. Me pongo un ejemplo. Cuando uno hace un diseño experimental de una metodología, es muy importante en ese diseño, primero, en dónde voy a desafiar mi producto, en qué ambiente y en qué condiciones. Eso primero te sitúa el nivel. Después de eso, el análisis estadístico que se haga de esto. Es decir, el trabajo estadístico respecto de las repeticiones, de qué tan profundo es, los N, en el caso cuando tengan distintos ensayos, etc. Todo eso va haciendo que tu desarrollo y tu propuesta se vaya enmarcando en un ambiente determinado y que se pruebe en un ambiente determinado. Voy a poner un ejemplo del área que coordino yo, que es salud. Nosotros hablamos de los TRL4 en general cuando tienen validaciones, por ejemplo, ya a nivel de modelo animal, pequeño, generalmente ratón, por ejemplo. Cuando la tecnología ya está siendo probada en ratón, en una escala de laboratorio, ratones, digamos, un cierto número, en condiciones más o menos apropiadas, uno empieza a hablar que esa tecnología ya se está acercando a una prueba de un TRL4. El TRL4 se indica que esos experimentos ya tienen que conducir a una idea que ya está siendo validada, es decir, ver que el prototipo o la idea que uno tiene ya da luces de que puede funcionar en ese modelo que es relevante de desarrollo. Entonces, no hay un documento, lo que sí hay es una estructura para presentar los resultados que yo les mencioné, que en el fondo uno hace como una presentación lo que fuese un paper, por ejemplo, y esa escala se presenta de esa forma. Y ese nivel de robustez y ese nivel de validación, cuando yo digo yo lo determiné en tales condiciones, con tal modelo, o en esta planta prepiloto, lo que sea, dependiendo del área, o en esta intervención social, en este colegio, o en esta comuna, con un N determinado, aplicando esto, yo ya estoy más o menos en un nivel de desarrollo TRL4. Y lo último, solo para terminar, es súper importante que el paso posterior implique un avance en ese desarrollo y no una vuelta a cuestionarse problemas de nuevo, porque eso también hace que ese TRL no avance y se quede en un sitio ahí, y ahí es otra forma también de ver cómo avanza este desarrollo, porque muchas veces pasa que llegan a un desarrollo, pero siguen como preguntándose cosas en el mismo nivel. Por lo tanto, también uno ve en qué TRL está cuando en la propuesta de este proyecto uno ve cómo va a avanzar el desarrollo de esa propuesta. Eso. Francisco, y ahí, mira, la siguiente pregunta que ellos nos formulaban, y más que nada como para dejarnos bien claros respecto a la duda que tienen. La pregunta era, ¿se permite como antecedente presentar la documentación de ese proyecto para la aplicación propuesta en la postulación al Fondo IDEA, a pesar de que los prototipos no hayan sido desarrollados para esa aplicación? A ver, ¿me puedes repetir? No tengo muy claro lo que me dicen. Se permite como antecedente presentar la documentación de ese proyecto, de ese prototipo en nivel TRL, para la aplicación propuesta en la postulación del Fondo IDEA, a pesar de que los prototipos no hayan sido desarrollados para la aplicación, como los antecedentes finalmente del proyecto. O sea, más que... A ver, uno pide antecedentes. Yo entiendo por ese proyecto, al principio de la frase, estoy pensando en el proyecto anterior que ellos tienen. Exacto. Puede servir, por supuesto, pero a mí me interesa que, aparte del proyecto, vengan los resultados de ese proyecto. Nosotros sí, no la les vamos pregunta va, Francisco, perdona, la pregunta apunta, entiendo, a que el proyecto con el que se obtuvieron los resultados previos o el prototipo que se va a usar como punto de partida para este proyecto, en el fondo están desarrollados en otro contexto, en el fondo con un objetivo distinto, y que por lo tanto ahora yo tomo ese prototipo y le doy otra mirada y otra aplicación que sería la que calzaría con la propuesta de investigación tecnológica. Para el concurso, claro. Sí. Esa respuesta no es fácil, porque le voy a decir al tiro que tiene dos variables y no es una respuesta para quedar bien con las dos áreas, pero es así. ¿Puede funcionar? Sí, siempre y cuando el IT suponga un avance con ese prototipo y no volver a cuestionarse preguntas más básicas respecto de que si funciona el prototipo para la nueva aplicación. Entonces,
ese es un análisis que se tiene que hacer en términos de investigación, porque puede pasar, ha pasado, voy a poner un ejemplo, alguna guía clínica que sirve para una cierta patología mental, que la quieren ahora implementar en otra patología mental, sin embargo tienen que volver a hacer investigación menos aplicada para poder adaptar esa guía clínica nuevamente. Ahí se nos cae el ITEP, por ejemplo. ¿Te fijáis? Entonces hay que ser muy cuidadoso que ese prototipo me permita pegar este salto y no me haga volver un escalón atrás en ciertos aspectos de validación. Y eso tienen que revisarlo ellos internamente. Perfecto. Gracias, Francisco. Consuelo, la siguiente pregunta, quisiera pedirte apoyo, es de Matías Escobar. Esta pregunta es, ¿el concurso es compatible con otros proyectos ANIT vigentes por parte del equipo de investigación? Sí, es compatible siempre y cuando las dedicaciones horarias que están comprometiendo para el proyecto de investigación tecnológica se ajusten a lo que quedan en el fondo como tiempos disponibles. Nosotros pedimos, de hecho, que dentro del formulado del proyecto se declaren la participación en otros proyectos con los tiempos comprometidos para los próximos 2 o 3 años, de manera que eso es considerado en el proceso de evaluación respecto de, por un lado, tanto si la dedicación que se está proponiendo para esa persona en este proyecto es suficiente para cumplir las tareas asignadas y los objetivos que se esperan, como también si hay impedimento de que en realidad esa persona está sobrevendida y lo correcto es que en realidad se busque otro profesional que tome ese rol. También tenemos algunos casos, por ejemplo, en los que las limitaciones no las ponemos nosotros, sino que los otros proyectos, por ejemplo, los FONDAP, tienen restricciones de que los directores de los centros FONDAP no pueden dedicarse a ejecutar otros proyectos. Así que ahí lo importante es que cada uno revise las restricciones de los proyectos que tienen ejecución y cuáles serían los impedimentos desde esos instrumentos para postular o ejecutar otros proyectos. Desde nuestra parte, es principalmente la dedicación horaria. Gracias, Consuelo. Ahora quiero volver con Francisco. Tengo a 3 personas, Francisco, que preguntan sobre este tema. La consulta es si los resultados previos pueden provenir desde fondos privados o necesariamente tienen que provenir de fondos de la agencia, de fondos de ANIT. Nosotros no tenemos restricción de que vengan solo de la agencia, menos que vengan del antiguo FONDEF o la subdirección. Pueden venir de fondos privados. Lo que sí es importante es que si vienen de fondos privados, que estos se puedan usar. O sea, nosotros aquí hay un punto que va más allá del origen del punto y es la usabilidad de estos resultados para avanzar en la investigación, digamos. Porque vienen de fondos privados, además. Entonces eso hay que tener ojo siempre en ese punto. Y lo otro es, y esto me voy a ampliar un poquito en la respuesta, ver hacia dónde van esos fondos privados en el desarrollo. Porque es importante ver que de repente ese fondo privado, cuando el impacto es muy limitado a esa empresa privada, a veces es complicado el desarrollo de un producto hacia un punto, hacia un solo usuario, digamos, final. ¿Ya? Por decirlo de una manera más clara. Pero no hay digamos, una norma que diga que pueden o no pueden público o privado. No tenemos eso. Y Francisco, ¿todos los integrantes del equipo de investigación deben haber participado en la obtención de los resultados previos? No. ¿Es necesario eso? No es necesario, pero sí es importante que si esos resultados previos fueron realizados por un equipo distinto, haya claridad que se puede seguir utilizando, sobre todo cuando tienen que ver con temas de propiedad intelectual. ¿Ya? Y para eso generalmente uno puede aclararlo en la presentación, por qué se está tomando un resultado que fue desarrollado por otro equipo y se está llevando adelante. Esto es distinto a si tú tomas resultados, digamos, generados en el mundo que están abiertos, que tú tomas un avance y a partir de ese avance, por ejemplo, lo que ocurre muchas veces en TIC, tú generas una propuesta de modificar algo, un software o algún algoritmo, tomas algo de libre uso y lo aplicas en otra cosa, digamos, y que tenga, digamos, libre acceso. Eso es distinto.
pero cuando tienes resultados fueron publicados, por ejemplo, por un grupo, hay que dejar claro que esos resultados se pueden utilizar en el desarrollo de esta propuesta, de manera que no tengamos problemas en el avance después del desarrollo. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Consuelo, tengo una pregunta de Catherine Paz, de la Universidad de Santiago. ¿Cuántos beneficiarios puede tener una iniciativa? Y si todos los beneficiarios pueden recibir financiamiento desde la subdirección. No hay restricción respecto al número de beneficiarios. Cada proyecto se constituye con sus beneficiarios que por definición son los que reciben fondos, FONDEF o ANID. Por lo tanto, la segunda parte de la pregunta es sí. Las dificultades en el fondo de constituir un proyecto con múltiples actores como beneficiarios es que cada beneficiario tiene una maquinaria administrativa para la ejecución de los proyectos que por un lado consume recursos del concepto de gasto de administración superior, ¿cierto? Pero además consume recursos administrativamente, tanto en tiempo como en lo pesado que se hace coordinar el trabajo de 5 beneficiarias, por ejemplo. Entonces, la sugerencia es que en realidad piensen en las instituciones beneficiarias más bien como núcleos esenciales de investigadores relevantes en la investigación. Pero si en el fondo yo tengo a una persona de la institución Universidad de Concepción, involucrar a la universidad completa para que esta persona participe por 6 meses del proyecto, no tiene mucho sentido. Entonces es más fácil invitar a esa persona a participar como un investigador, cierto colaborador del proyecto, pero no involucrar a la maquinaria completa de la universidad para sustentar la participación de una persona. Muchas veces nos pasa que finalmente esa persona se mueve de institución y la Universidad de Concepción, ejemplo, se queda sin persona que pueda asumir la continuidad del proyecto desde la universidad. Acuérdense que estos proyectos son institucionales, no se mueven con las personas, el proyecto se queda en la institución que se la adjudicó, incluso si esa institución es una beneficiaria secundaria. Por lo tanto, esa segunda universidad, en este caso, en el ejemplo Concepción, tiene que buscar a otra persona que asuma el rol del investigador que se fue. Y eso empieza a ser muy complejo, sobre todo cuando efectivamente solo una persona la de ese equipo. Cuando hay un equipo completo en cada beneficiaria, en cambio se constituyen estos mini núcleos que ejecutan el proyecto colaborativamente, pero que además dentro de la misma institución son capaces de articularse de manera como colaborativa entre ellos. ¿Sí? ¿Y puedo agregar algo, Consu? Agregar también que esto impacta en el proceso de evaluación en el capítulo 2, lo que tiene que ver con modelo de negocio y modelo de masificación. Cómo un proyecto, como puso el ejemplo la Consuelo, 5 instituciones, va a avanzar en temas de propiedad intelectual, por ejemplo, futura transferencia, modelo de negocio, modelo de masificación. Y eso se complejiza, porque hay asociadas, beneficiarias, y si son 5 de una, 4 de otra, el esquema no es tan sencillo a veces, ¿ya? Y eso impacta en la evaluación, por si acaso. Comentario. Ya, gracias, Francisco. Sí, es un aspecto súper relevante en lo que tú mencionas. Quiero continuar contigo, Francisco, con la siguiente pregunta. Mira, es de Nicolás Díaz y es la siguiente. ¿Se permite el financiamiento con cargo al subsidio entregado por ANID para personal perteneciente a entidades asociadas del proyecto y que participen como parte del equipo de trabajo? ¿Cumpliría esto con la restricción de, comillas, las entidades asociadas no recibirán subsidios con ocasión de este concurso? No se pueden entregar subsidios ANID a personal que venga asociado a las entidades asociadas. De hecho, lo que se busca es que ese personal de la entidad asociada sea aporte de la entidad al proyecto. Perfecto, gracias, Aquí Francisco. yo quisiera agregar que Consuelo. tengan cuidado con personas de doble militancia, porque muchas Gracias. veces se da, y tenemos instituciones asociadas que tienen algún grado de vinculación con la beneficiaria, si bien funcionan como entidades independientes, pero hay personas que efectivamente prestan servicio para las dos. Entonces,
cuidado con comprometer participación de personas con doble militancia desde una entidad que en realidad recibe fondos por la otra, ¿ah? Que aparece como personal administrativo de la beneficiaria, siendo que nosotros sabemos que esa persona en realidad también presta servicios para la entidad asociada y es la responsable de una tarea particular que esa entidad asociada está comprometiendo. Entonces dice, ¿cómo esta persona X, que se supone debería cumplir con el rol de la asociada en lo que está comprometiendo, en realidad le estoy pagando por la beneficiaria? ¿Ah? Cuidado, porque nosotros conocemos a la gente que trabaja aquí en este mundo. ¿Ah? Ya, Consuelo, gracias por ese alcance. Y me quedo contigo nuevamente, Consuelo, para la siguiente pregunta. Son dos preguntas de Rubén Uribe y también una de Jaime Ortega. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre la remuneración de personal preexistente y el ítem ex incentivos? Y la siguiente, si el contrato del personal preexistente puede ser a honorarios o solo a contratar. Ya, nosotros nos referimos a personal preexistente como cualquier persona que tenga un contrato previo a la fecha de inicio del proyecto. Nos da lo mismo en realidad si ese contrato previo es por un contrato de honorario o por un contrato tipo contrata o planta incluso, ¿cierto? En el entendido, entonces, que estamos refiriéndonos de cualquier persona que tiene un contrato previo al inicio, y ahí la diferencia con el incentivo es que lo que yo estoy reconociendo bajo el concepto de remuneración de personal preexistente es la remuneración en sí misma. Lo que yo estoy financiando con el ítem incentivo, ex incentivo, es un concepto de otros saberes, que es un pago adicional a lo que la institución ya financia. Entonces, en el primer caso, lo que apuntamos es a beneficiar a aquellos profesionales que ya están vinculados a una institución determinada, propiciando su continuidad laboral y promoviendo con ello, entonces, mantener las buenas dinámicas de estos equipos de trabajo. Capitalizar la experiencia, que estas personas puedan seguir manteniéndose en los equipos de trabajo. Esto es muy recurrente en, por ejemplo, los centros de investigación que han nacido al alero de las universidades, pero cuyas personas efectivamente dependen de la ejecución de proyectos para que su sueldo sea financiado. Si bien tienen este contrato estable con la institución, dependen de que se ganen proyectos para poder sustentar su sueldo. En el caso del incentivo, en cambio, son personas en las que el sueldo base está siendo financiado en su totalidad por la institución beneficiaria y yo le estoy pagando solamente un adicional. Espero que se entienda. Consuelo, gracias. Mira, voy a seguir contigo. Las siguientes preguntas son de Carolina Parodi y Keila Alencar. La primera es, ¿cómo se ingresan al sistema ANIT las entidades asociadas que van a participar? Y la siguiente, ¿dónde y cómo se envían los datos de las empresas asociadas? Perfecto. Bueno, esto tiene una historia, ¿cierto? En el concurso pasado tuvimos una restricción a que había que en el fondo mandar una solicitud para que se incorporara la empresa asociada a la plataforma. Nosotros liberamos esa restricción ahora. Cuando ustedes configuran el proyecto en plataforma van a tener la libertad de agregar una entidad asociada ingresando todos los datos que corresponden, ¿cierto? El root, etcétera, el rol que va a tomar y todo lo que la plataforma les va a ir pidiendo. Y que ha liberado entonces la generación de la entidad en plataforma. Pero sí le estamos pidiendo como documento obligatorio para la postulación una planilla en el fondo que describe todos los datos de contacto de la empresa asociada. Eso incluye los datos de los representantes legales, los datos de las personas de contacto, en el fondo de la persona que participa activamente del proyecto identificada con nombre, y esa planilla se adjunta como un documento adjunto a la plataforma de postulación, que es un documento obligatorio. Ahí tengan cuidado, porque si bien la planilla en el fondo se sube como un único documento,
Lo que nosotros esperamos que esa planilla refleje los datos de todas las entidades asociadas. O sea, si el proyecto está postulando con 5 entidades socias, nosotros vamos a verificar, y va a ser parte de la evaluación, el que se entreguen los datos de las 5 entidades socias con las personas de contacto de cada una de ellas, ¿no? Así que traten de ser coherentes con la información que nos envían. Gracias, Consuelo. Francisco, la siguiente pregunta es de María Olga Flores. Dice lo siguiente: respecto a los aportes de las entidades asociadas, ¿todos los asociados deben realizar aportes pecuniarios y o no pecuniarios? ¿O bien puede ser que solo un asociado realice todos los aportes financieros para cumplir con las bases? Ya. El tipo de aporte va a depender del tipo de proyecto. Partamos de esa base. En los precompetitivos, todos los aportes de las asociadas tienen que ser incrementales. Voy a diferenciar incremental de pecuniario. Pecuniario es dinero, que es incremental. Pero incremental también pueden ser compra de insumos, material fungible, por ejemplo. Entonces ahí hay una diferencia. Pecuniario entra dentro de lo que llamamos incremental. En el caso de interés público pueden ser aportes no incrementales o incrementales. Ahora bien, yendo a los aportes per se de las asociadas, nosotros no ponemos restricción de que todas las asociadas aporten. Puede aportar todo una y la otra nada, puede aportar dos y una tercera nada, o una más que otra, eso lo ve el proyecto. Sin embargo, eso se evalúa respecto de la pertinencia de una entidad asociada que venga sin aporte, por ejemplo. Ese es un punto importante en la discusión al momento de evaluar un proyecto. Hay tipos de entidades que uno entiende que es difícil que aporten. A veces, por ejemplo, algunas fundaciones, algunas asociaciones de clientes o de pacientes o de ciertas, o algunas ONG de repente, también desde el punto de vista público, a veces hay algunos hospitales que les complican los aportes por un tema de cómo está configurada la conformación de ese hospital, pero en general todo eso se evalúa. Sin embargo, no tenemos esa restricción, pero que tienen que tener claro que va a ser sometido a una evaluación respecto de la pertinencia del no aporte de una de las entidades, por ejemplo. Perfecto, gracias, Francisco. ¿Me permite, Jimena, Por supuesto, breve Carlos. comentario? Sí, muchas gracias. Mira, a propósito de esto, y algo que olvidé comentar al principio, nosotros estamos haciendo un trabajo también de ir mirando la evaluación ex post de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, vamos a enviar una encuesta respecto a proyectos terminados, pero en particular para los proyectos nuevos, tenemos interés en que una vez que termine el proyecto, nosotros vamos a volver a contactarlo meses y años después para saber cómo evolucionó finalmente los resultados. Entonces, en este sentido, el rol de las asociadas es muy relevante para nosotros. Los vamos a contactar a futuro, ¿no? Una vez incluso terminado el proyecto. Entonces, se incorporan asociadas en el rol que ustedes consideren. Es importante que vean también esto. Parte del trabajo de nuestra subdirección va a estar orientado a darle continuidad a un seguimiento ex post, y eso va a implicar el contacto, y por eso lo que mencionaba Consuelo, necesitamos que nos identifiquen bien las contrapartes de los socios, de las entidades asociadas, porque las vamos a requerir a futuro. Gracias. Gracias, Carlos. Consuelo, la siguiente pregunta es de María Olga Flores. Dice, si se incluyen 2 PhD, entre ambos deben cumplir lo requerido por bases, es decir, que entre ambos tengan al menos una participación de 90 horas por 12 meses. No, la restricción, la exigencia es un PhD con una participación de al menos 90 horas por 12 meses. Cualquier cosa adicional a eso es adicional. Si decido tener 2 PhD, perfecto. El segundo tendrá dedicación libre, lo que él quiera, no tiene restricción de dedicación ni por duración, pero el mínimo de uno tiene que cumplir las 90 horas y los 12 meses. Esto es una relajación enorme respecto a lo que estábamos pidiendo antes, así que no nos pidan más, por favor. Gracias, Consuelo. Bueno, vamos a ir con las últimas preguntas. Son casi las 11:20 de la mañana.
Consuelo, la siguiente es de María Graciela Aguayo, también Gastón Muñoz iba por la misma línea y Claudia Dacaret también hacía la consulta en esta misma línea. Mira, la pregunta es la siguiente, dice, en relación al investigador con grado de doctor, con menos de 5 años desde la obtención, ¿se puede postular considerándolo como NN o debe ya tener el nombre definido al momento de postular? No, el investigador con grado de doctor puede postularse como persona NN, pero sí tiene que estar en el fondo claramente identificada esa línea financiera en la planilla de costos. O sea, tiene que estar dimensionado el presupuesto para poder costear su participación por esos por lo menos 12 meses en una dedicación de 90% mínimo. ¿Ah? Y ese profesional, Consuelo, puede haber participado en un FONDEF anterior asociado a la investigación, pero no cumpliendo con los 5 años. No, en ese caso en el fondo ya pasa a ser un investigador, ya no estamos hablando de la inserción de un PhD, sino que es alguien que en el fondo ya consideramos que está inserto y ya está cumpliendo con su rol de investigador. Si ya no cumple los 5 años, quiere decir que viene hace rato participando de proyectos en la universidad. Lo que queremos aquí es dar la oportunidad de incluir a profesionales con grado PhD reciente, en el fondo, entre comillas. Igual 5 años es harto tiempo. ¿Ah? Perfecto. Y finalmente, el equipo de investigación, director interno e investigador, ¿debe estar obligatoriamente asociado a la institución beneficiaria, es decir, académicos contratados? El grado o el nivel o el tipo de contrato de dependencia que tengan los investigadores y director o director alterno con la institución beneficiaria ya depende de cada institución. Nosotros no definimos ni exigimos ningún tipo de contrato definido en ese sentido. En general, en el fondo, la institución beneficiaria tiene que considerar que ella es la responsable tanto por la ejecución técnica como financiera del proyecto, y por lo tanto tendrá que evaluar los riesgos de poner esa responsabilidad sobre una persona sobre la cual no tiene una relación contractual que le permita en el fondo hacer efectiva cierto grado de consecuencia frente a una mala ejecución. Pero eso ya es decisión de la institución beneficiaria, no nuestra. Perfecto, gracias Consuelo. Y Francisco, vamos con la última pregunta de la mañana. Es de Jairo Navarrete y es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes alternativas sería preferible? A, las instituciones asociadas se quedan con el producto y trabajen en su masificación. O B, la beneficiaria se queda con el producto y lo masifica con ayuda de las asociadas. Deja esa pregunta porque primero uno no sabe en qué área, no sabe qué producto, hay un montón de factores para responder. Nosotros por bases consideramos que los propietarios de la tecnología y lo que significa la protección es de la institución beneficiaria respecto de que en general nosotros les aportamos cercano entre el 60% aproximadamente de los fondos promedio que es un proyecto. Por tanto, le transferimos eso a la beneficiaria, más el aporte de ellos. Sin embargo, la beneficiaria, debe llegar a los acuerdos que estime conveniente con las asociadas respecto de la propiedad, ¿ya? Y respecto de la masificación o posterior desarrollo. Pero eso es súper relativo. Te voy a poner un ejemplo claro. O sea, si tú estás en el área farmacológica y tu asociada es Pfizer, probablemente no vas a poder discutir con Pfizer con qué cantidad de propiedad me quedo, y lo más adecuado es que Pfizer tome la tecnología y la desarrolle, sin duda. Pero eso no ocurre en todas las áreas ni en todos los puntos. Entonces va a depender particularmente del producto. En general, si es un interés público, el masificador se le tiene que entregar la tecnología y él la tiene que masificar. Eso es un punto por definición. Pero cuando son proyectos precompetitivos es más complejo la línea. La experiencia sugiere que en algún punto las universidades licencian o generan spin-off. Las universidades per se en Chile es complejo que sigan adelante con los desarrollos dada la estructura que tienen y todo. Pero eso depende del estado de maduración, depende del tipo, del área. Hay un montón de factores
que es una conversa bastante más larga que con como el A y el B que me pusiste, y solo sin más información. Eso. Perfecto. Francisco, Jimena, muchas gracias. Perdón, Carlos. perdona, solo brevemente para complementar este punto Sí, a claro. Francisco y tomando el punto inicial de mi intervención, el llamado nuevamente es a que consideren los vehículos de transferencia que hoy día están disponibles en el ecosistema. Los hubs de transferencia tecnológica, que hoy día están dentro de la subdirección como instrumento, hay 3 de ellos, se especializan en estos temas y pueden lograr niveles de colaboración con los proyectos, los equipos de proyectos, para poder escalar y transferir finalmente la tecnología. Entonces, como dice Francisco, el tipo de tecnología, la industria, hace de esto que sea muy diversa la posibilidad de estructurar un proceso de transferencia a través de distintos mecanismos. Fondos de capital de riesgo también en etapa temprana pueden requerir a lo mejor parte de la propiedad de la licencia. Entonces, vean el ecosistema, nosotros estamos disponibles también para ayudar en eso. Hoy día tenemos un departamento de transferencia y emprendimiento dentro de la subdirección y les podemos ayudar a orientar un poco el trabajo. Y por cierto que están las oficinas de transferencia tecnológica dentro de sus propias universidades o centros de investigación, que son las primeras en conocer y darles alguna asesoría en materia de transferencia. Carlos, muchísimas gracias por ese alcance. Gracias, por supuesto, a Consuelo. Consuelo, ¿tú quieres decir algo? Sí, quería Dale, por favor. mencionar algo que estamos preparando, una charla de la Corfo para los interesados en postular en esta convocatoria, pero es una charla dirigida específicamente a las entidades socias que acompañen a los proyectos para poder aclarar todas las dudas que éstas tengan respecto de la ley de incentivo tributario a la I+D. De manera que la estamos organizando para finales de septiembre, principios de octubre, de manera que ustedes puedan en este periodo empezar las negociaciones, identificar estas empresas interesadas en participar como socio, poder tener esta charla y dilucidar todas las dudas que ellas tengan respecto de cómo acceder a este incentivo tributario, porque depende de la Corfo, no es algo que podamos manejar nosotros y nos interesa que todos tengan bien claras las reglas al momento de aceptar participar en el fondo en estos proyectos. A nosotros nos interesa que las empresas se involucren y que por supuesto puedan acceder al incentivo tributario, y eso se basa en una configuración del proyecto de la mejor manera para que eso pueda ocurrir, porque a veces en la misma configuración del proyecto se puede ajustar en el fondo quién financia qué tipo de actividades para que la empresa pueda acceder de mejor forma a ese incentivo. Así que vamos a hacer llegar esa invitación, por supuesto, a todos los asistentes, pero además a nuestras bases de datos de instituciones, para que la hagan llegar a sus asociados o interesados y puedan concretar las mejores negociaciones con toda la información sobre la mesa. Gracias por esa información, Consuelo. Sin duda, como tú dices, la vamos a comunicar oportunamente para que puedan participar. Y bueno, agradecerles a todas y todos por haber estado con nosotros esta mañana. Tuvimos una excelente convocatoria, estamos súper contentos, muy entusiasmados por eso. Sabemos que se nos viene un desafío importante si tenemos este nivel de convocatoria en el taller. Así que, más que nada, desearles mucha suerte, por supuesto, en su proceso de postulación. Recordarles que esta convocatoria cierra el 3 de noviembre a las 17 horas de Chile continental. Por supuesto, seguimos recibiendo todas sus consultas a través de nuestra plataforma Ayuda a NIT. Y recuerden que esta charla, la presentación que hoy mostró Francisco, va a quedar disponible en la ficha del concurso. Se las vamos también a compartir vía correo electrónico para que ustedes puedan revisarla cuantas veces lo requieran. Y, como siempre, súper disponibles a poder apoyarles en su postulación a esta convocatoria. Que tengan una excelente tarde, una excelente jornada y muchísimas gracias, y esperamos sin duda volver a encontrarnos en otra oportunidad.